esclavos ni dueños habrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. El hombre del hombre es hermano, derechos iguales tendrá. El trabajo es el sostén que a todos la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con valor por la internacional. Ya se acabó el alboroto y vamos arriba de arriba. Estamos al sur del sur, el mejor lugar para estar. Ciencia del fin del mundo, temporada 2025. Quiero decir algo importantísimo. Agustín Lupi, Gran oyente. gran oyente, dijo sí. Hagan como Agustín, se acaba de suscribir, me acaba de llegar el Ah, hermoso bien. mail de la suscripción que eligió Agustín de hacernos 200.000 muy pesos. felices. Él va a pagar 300.000 pesos por semana para Ciencia del Fin del Mundo, con lo que ya podemos ir dejando. Que además Yo renuncio en este Hay momento. que decir algo. Prepárense ¿Qué porque decir? dentro de poco no va a ser tanto eso. Agustín enterándose de que no eran 3.000 pesos, sino 300.000 en ese mismo momento. No, la puta madre. Pero bueno, si yo renuncio- Agustín Lupi es Mea Alejo, que a su vez es cerámica, ¿no? Wow. O sea, nosotros creíamos que eran 3 oyentes. Y bueno, el mismo. Bueno, está bien, no importa. Los queremos como si fuesen. Lo queremos como Vale si por fuesen 3, la verdad, hay que decirlo. Bueno, llegó el momento esperado de la primera columna de esta noche, a cargo de Mili, que vamos a hablar de Personas no binarias en la Edad Media. ¿Cómo Muy bien. puede ser eso? ¿Cómo es eso? Veremos. Voy a dar el crédito. Esta columna está basada en un libro de Elia de Boom que se llama The Shape of Sex. Es muy, muy bueno. Ajá. Así que voy a robar toda su información y Sí. volver la columna. Así que los invito a Eso leer el libro porque está no lo buenísimo. hace nadie acá, realmente está muy mal. O sea, o por hoy te dejamos. No, yo sí lo hago, ¿eh? Yo todo el tiempo todos. Pero bueno. Entonces, yo como normalmente en las columnas lo que hago es un poquito dar todo el contexto y después presentar un caso, hoy les voy a proponer lo contrario y que hablemos un poquito de ese caso y ahí pasemos. Wow. Entonces, miren, les voy a leer un casito. Dice: en el invierno de 1331, en la ciudad de Cataluña de Perelada, Guillermo de Castelló pidió a la corte la anulación de su matrimonio porque su esposa, Berengaria, no podía mantener relaciones. Después de una inspección que le hizo un cirujano llamado Besiaus Pellegrini, este determinó que Berengaria no era una mujer en absoluto. Por el contrario, Berengaria, y acá cito el expediente, tenía un pene masculino y testículos como un hombre, y ella es tan estrecha que apenas puede urinar a través de la apertura que tiene en la vulva, la cual está debajo de su pene. Tiene un colgajo extendido entre sus cosas como alas de murciélagos que abre la fisura de la vulva cada vez, que le dificulta abrir la vulva cada vez que está en fin, dice: ella tiene más aspecto de hombre que de una mujer y no hay forma de que Guillermo o cualquier otro hombre haya podido yacer con ella, ni tampoco puede rendir el débito conyugal ni concebir un hijo. Wow. Así empezamos. ¿Cómo sabe? Un divino. Aparte la comparó con un murciélago. Esa es la sala de murciélago. que ¿No le pareció mucho en ese momento a la Se de ve que no. murciélago? Ahí Bueno. está, eso, dice que tiene un colgajo como alas de murciélagos que se abren, ahí está, que se abren cuando ella lleva las rodillas hacia la cabeza. Me confundí un poco mi propia letra. Me Entonces, pasa permanentemente. yo lo que les propongo es lo siguiente. Sí. A ver, Qué ¿cómo? Ay, Dios.
¿Cómo catalogarían ustedes a Berengaria? ¿Qué les parece que es? O sea, en términos de lo que se dice, no sé si es el término correcto, ¿no? Se ¿Cómo le utiliza sale? en general el término hermafrodita o XXI. Muy bien. ¿No? Digo, es lo que se usa popularmente, no sé si es el término correcto. Ok, bien. Por las dudas, hay que agregar siempre esa frase. O sea, en principio lo que ella se sintiera. Gracias, sí, gané. Pero no, sí, andás a ver, o sea, tal vez, o sea, XXI es una condición genética particular, no sé si será en no este caso, necesariamente no implica necesariamente, o no sé qué porque también es, o sea, los caracteres, los genes relacionados a los caracteres no son tan sencillos como para... No es lineal, no es que, ok, es XXI. No creo que sea tan lineal. Y así aparte no dudo tengo que idea. la hayan La analizado genotiparon. porque... No la genotiparon porque faltaban 1900 años. Ok. para eso, Bien. o Muy más. bien. Todo lo que ustedes dicen es correcto. Por ejemplo, tenemos la perspectiva un poco más histórica que la propone Martín, luego la más actual que señalan tanto Laura como Carva. Bueno, para el periodo en el que analizamos, que es el siglo XIV, y principalmente yo voy a hacer la columna sobre el siglo XIII, siglo XIV, se consideraba que Berengaria era una hermafrodita. Ok. ¿Por qué? Porque un cirujano, que era una persona que en ese momento tenía el conocimiento médico, detectó mediante lo visual y el tacto que ella tenía, además de vulva, o más bien una vulva muy cerrada, pene. No sabemos qué es lo que hizo después ni Guillermo, que era el marido, o ella, porque algo muy interesante que se consideraba en el periodo es que cuando se detectaba que una persona no cumplía con las normas de género, podía mutar. Es decir, Berengaria, si se determinaba que ella tenía pene y testículos, podía tomar hábitos masculinos. Pero hablemos un poquito más de teorizar y después volvamos al caso. A ver, Lia de Moon, que es la autora que escribió este libro, ya plantea la idea de personas no binarias en este periodo, si bien principalmente se refiere a lo que hoy en día llamamos intersex, que en el momento eran hermafroditas o andróginos. Ella habla de justamente no binario porque esas personas a veces justamente hacían cuestiones de cambiar de género, es decir, no se identificaban con ninguno de los dos géneros exactamente. Es una noción contemporánea, pero que nos puede llegar a servir para pensar un poquito en la Edad Media, obviamente teniendo todas las salvedades que tengamos, ¿sí? Entonces, habiendo puesto en claro que vamos a hablar de personas intersex, llamadas otrora hermafroditas, hablemos un poquito sobre cómo se las pensó a lo largo de la historia hasta llegar al siglo XIII y a que un cirujano termina analizando a esta mujer. Donde al parecer, como dice Pula, en el siglo III eran más progres que ahora. Sí, porque la dejaban cambiar. Bueno, a ver, por ejemplo, si vamos a la antigüedad clásica, al mito greco-romano, los hermafroditas eran los hijos de Hermes y Afrodita, que era la diosa del amor y de la sexualidad. ¿Sí? Luego Ovidio, un poeta latino del siglo I después de Cristo, hizo una vuelta de tuerca a esta interpretación y él comentaba, por ejemplo, que un día Hermafroditus estaba caminando por la naturaleza hasta que se le acercó una ninfa del agua llamada Salmacis que intentó seducirla. Él la rechazó, entonces ella se enojó y llamó a la ira de los dioses pidiéndole que los uniera por siempre por el resto de la vida. Entonces, O sea, según la ninfa llamó. la ninfa convocó a los dioses pidiendo que los uniera por el resto de la vida. Entonces, lo que hicieron los dioses fue fusionarlos a los dos en un solo cuerpo, generando esta idea de la dualidad entre lo femenino y lo masculino. O sea que era resarpado. Pero- Ese es el relato mítico greco-romano. Claro, pero se llamaba Hermafrodita por ser el hijo de Hermes y Afrodita, Afrodita. pero se transforma en lo que nosotros conocemos como hermafrodita por esa fusión que hace Dios después del pedido de la ninfa. Sí, según el poema de Ovidio. Claro. Después la otra interpretación clásica es simplemente, bueno, Hermes y Afrodita tienen un hijo que tiene los dos Que hijos. directamente nace. Digo, son como dos interpretaciones de un mismo mito. Era mucho más divertido el mundo en esa época. Sí, sin duda. O sea, pero no había antibióticos, ni Sí, ibuprofeno. es verdad. Pero entonces era como algo
bastante maravillosos, o sea, eran consideradas personas superlativas. Sí, justamente la autora plantea que durante el periodo grecorromano no había una visión tan peyorativa como surgirá luego un poco más a lo largo de la Edad Media, y incluso lo que ella sostiene es que hay variaciones. Y esa es una de las cosas que le voy a proponer ahora pensar, que es el relato bíblico del Génesis. Y ver cómo se piensa la androginia y el hermafroditismo desde ese mismo momento. Así que justo que estamos en Semana Santa, vamos a hacer repaso religioso. Repaso de Me Dios. encanta. A ver, De verdad, me divierte muchísimo. según el Génesis, ¿cómo fue la creación de la humanidad? O sea, Adán y Eva, estamos hablando. Muy bien, a ver. correcto. ¿Me lo podés narrar? Entiendo que Dios crea la tierra, crea, bueno, y al sexto día puede ser, ¿no? Ujú. Crea a Adán y Eva. Para, Oh. primero crea a quién. A la Adán. tierra. Adán. Ah. Primero crea Adán. Y de la costilla de Adán nace Eva, ¿no? Algo así. Que Muy bien. según algunos mitos, o sea, Como dice según la algunos canción, relatos, mujeres de- primero crea a Adán y a Lilith, pero eso ya nos vamos de tema. Sí, sí, esa es como por ahí entiendo lo que no entra dentro de Del lo canon. del canon de la Canónico. Biblia. Mm. Pero bueno, ese en realidad es el segundo relato de Génesis sobre la creación de la humanidad, porque hay uno primero, que es mucho menos conocido, que dice que Adán y Eva fueron creados al mismo tiempo. Claro. Pero Que dentro de su lógica, perdón, suena más lógico. Para mí. Sí, claro, pero la versión que quedó fue que Eva salió de la costilla de Adán. claro, y Eso se volvió el canon. Sí, Ahí sí. está el tema. o sea, uno va al Génesis, creo que tengo por acá los versículos, pero bueno, uno puede leer las dos como teorías, que fue un poco rompedero de cabeza para los teólogos y los grandes pensadores de la época de cómo reconciliar estas dos perspectivas. Lo que yo les propongo es trabajar justamente con lo que acaba de narrar Dito, que es esta cuestión de que Dios crea a las mujeres, a Eva, a partir de la costilla de Adán. Esto es muy interesante porque si Adán tenía en sí al elemento femenino, antes de la creación de Eva, era un ser andrógino. Espectacular. Esa- Espectacular. Y esto no es una visión queer del siglo XXI. Esto lo pensaba, por ejemplo, Filón de Alejandría. Después había, por ejemplo, acá les digo otros. Los tengo por acá. Gregorio de Niza y después también Origen de Alejandría del siglo II y del siglo IV sostenían esto. La humanidad en sus inicios era andrógina. Espectacular. Las personas no estaban divididas en género, o si lo estaban, originalmente el ser perfecto, ideal, primero, contenía en sí mismo las dos cuestiones. Y esto un poco lo que hacía pensar era que los seres humanos estaban como cerca de una espiritualidad mucho más angelical, que no los corrompía con lo terrenal, digamos, como que justamente trascendían a las divisiones sexogenéricas. ¿Sí? Incluso partiendo también de esta idea de la androginia de Adán, de este primer hombre perfecto, algunos decían, bueno, la división sexual se genera recién con el pecado original. Claro. Cuando Eva, consume el fruto prohibido y rompe como esta sacralidad de los ángeles que tenían tanto Adán y Eva, y ahí desenlazan la división Es el primer, sexogenérica. el primer evento histórico de la Jabru rompiendo los huevos, básicamente. Tercer comentario del día. Yo sé que es el cumpleaños, pero No, pero. vamos a marcar una línea acá. Ese chiste. No, pero esto es re interesante y es algo que va a estar presente a lo largo de toda la Edad Media. E incluso la autora señala, retomando a otra autora que es Bayum, que es la cuestión de, bueno, si en el paraíso los cuerpos son andróginos porque no tienen división de sexo, ¿qué pasa con la resurrección? Vamos nuevamente con tarea religiosa, no sé cuál fue su formación, pero ¿cuál es el relato del Apocalipsis? ¿Qué es lo que va a suceder cuando Jesús baje a la tierra?
Yo no tengo idea. Esta es mi formación religiosa. Claro, estoy escuchando. A ver, la cuestión de la resurrección. ¿Se acuerdan? O sea, cuando Jesús llegue, suceda el apocalipsis, va a haber una vida una vida eterna a la que van a llegar aquellos que se comportaron de forma correcta, Claro. etcétera. Claro. Entonces, una de las grandes... Uy, el meme, yo resucité para esta mierda. Entonces, a ver, si bien había algunas personas que pensaban esto de, bueno, el Adán era un ser andrógino, casi angelical, había muchos que decían, bueno, pará, porque yo, o sea, tengo la institución matrimonial y yo le tengo que decir a las mujeres que se tienen que quedar en la casa y hacerle caso a los maridos, y si me estás diciendo que el relato bíblico dice que somos iguales, se me viene todo abajo. Entonces había muchos teólogos, juristas del momento que rechazaban esta perspectiva. Pero algunos que eran un poquito más osados y pensaban en estas cuestiones de la androginia primigenia, o sea, el Adán como el ser perfecto sin género, decían, bueno, ¿qué va a pasar con los cuerpos de las personas cuando se usa la resurrección? O sea, estas personas que tienen defectos, por ejemplo, los hermafroditas que se consideraban seres defectuosos porque contaban con una genitalidad ambigua o dual, decían, ¿qué va a pasar? O sea, ¿van a tomar un género, van a tomar otro? ¿Los seres humanos van a dejar de tener género, sexo, digamos, cuando trasciendan a la vida eterna? O sea, fue realmente un rompedero de cabezas esto. Es espectacular. Es que, claro, ¿cómo va a ser eso? Porque les doy un ejemplo para bajarlo un poco más a tierra y entender como la cuestión. Por ejemplo, si con la llegada de Jesús y la vida eterna se consideraba que todos los seres humanos iban a ser perfectos, se consideraba, por ejemplo, que los cojos, o sea, los que eran rengos, iban a poder caminar. Claro. Entonces, bueno... Eso es una buena... De hecho, en el primer capítulo de Los Simpsons hay una escena donde van a la escuela dominical y la vuelven loca a la profesora de la iglesia preguntándole cosas como, por ejemplo, si se me corta un brazo y el brazo se separa, ¿el brazo va al cielo solo? Pero si después muero, voy sin el brazo y ella no sabe qué decir. Es espectacular. Es una gran pregunta. Bueno, justamente pasaba esto. Muchos decían, ¿y qué onda? ¿Qué va a pasar? O sea, todos con los brazos Y la edad, y andróginos. eso me preocupa. Sí. O sea, ¿con qué edad vamos al paraíso? ¿Con la edad que nos morimos o con la edad perfecta? Porque si evidentemente un cojo va con piernas, significa que hay como una idea perfecta del ser humano, ¿no? sí. Entonces, también me imagino que la edad, digo, uno se va deteriorando. Bueno, eso fue exactamente una de las preguntas que se hacían los teólogos de la época. O sea, en esto de reflexionar, porque, a ver, aquí no somos las personas más religiosas, o sea, a nosotros esto nos parece un poco gracioso, pero realmente las personas en la Edad Media sentían que mañana se iba a acabar el mundo y mañana iba a venir Jesús. Entonces, estas reflexiones sobre cómo se iba a acceder al paraíso, a la tierra prometida, eran muy importantes. Claro, y eso que vos no decías... es joda para nada. Y era parte de la realidad. Importante. Claro, Digamos, la realidad. eso, si vos crees que algo es real, es parte de la realidad, Claro. de tu realidad, digamos. Claro, claro. Bueno, entonces, un poco lo que empezó a pasar es que algunos pensadores empezaron un poco a distanciarse de esta idea de, bueno, si Adán por ahí era andrógino, pero era como una androginia masculina. Como el no género es... tipo, ¿viste? Cuando como la letra chica, como, no, bueno, pero realmente... Por ejemplo, Filón de Alejandría, otro gran pensador... que era más bien judío, pero gran pensador de los primeros siglos, él como que intentó reconciliar a esto. Como decir, bueno, esa androginia era principalmente masculina, entonces al fin y al cabo lo perfecto termina siendo lo masculino. Claro, o sea, con la cuestión femenina muy chiquitita. Sí. Apenas, Así. una costilla. Sí. Después, por ejemplo, San Agustín también hace las mismas discusiones como de intentar todo el tiempo despegarse un poco de esto. Santo Tomás lo mismo. ¿Por qué? Porque durante el Imperio Romano el cristianismo se vuelve religión de Estado. Entonces, uno de los pilares del cristianismo es el matrimonio y uno tiene que sostener esta cuestión de la sumisión de las mujeres a los hombres. Bueno, ¿qué pasa? A partir de entonces empieza a haber como una visión mucho más peyorativa sobre las personas intersex, hermafroditas, también sobre aquellas personas que
como ¿se acuerdan que charlamos la otra vez sobre las mujeres que tenían como los genitales abultados, como que les crecía el clítoris? O sea, la autora también habla de no binarios porque no es solo las personas que tienen como esta dualidad, Claro, entre sino comillas. como que no terminan de encajar. Claro, las personas que no encajan en este binarismo de hombre y mujer. Por eso es una categoría de análisis interesante para pensar la Edad Media, aunque no sea una cuestión contemporánea. Bueno, empieza a considerarse a todas estas personas como monstruos. O sea, normalmente se pensaba durante este periodo, durante el siglo XII, XIII, o sea, ya un salto temporal, recién estábamos hablando como del Génesis, los primeros siglos, vamos un poquito más adelante, ya siglo XIII, XIV. Bueno, se empieza a identificar con los bestiarios, los mapamundis, como toda una serie de monstruos y bestias que habitan la Tierra. Por ejemplo, estaban los blemis, que eran como unos bichos que no tenían cabeza y tenían la cara en el torso. O los centauros, y dentro de todos esos también se identificaba a los hermafroditas. Aunque el pequeño problema es que los hermafroditas efectivamente nacían en la civilización. O sea, siempre se pensaba como que los bestias, los monstruos estaban en África, en Asia, pero de pronto tenías un niño, niña, niñe que tenía una genitalidad ambigua. Entonces, desde ese momento, o más bien desde antes, empiezan a ver ciertas interpretaciones médicas y luego legales de cómo tratar a estos cuerpos que hoy diríamos disidentes. A ver, un poquito vinculado con la columna también de lesbianas en el barroco, recordarán que había como dos principales teorías sobre el género, la aristotélica. Aristóteles se reintroduce en Occidente en el siglo XI gracias a los árabes, y esto es muy importante, darle un poco de espacio, descentrar un poco la historia. Y Aristóteles decía, bueno, hay dos géneros, o sea, hombre y mujer. Los seres humanos somos seres superiores, especies superiores. Las especies inferiores, como las plantas, son las que tienen reproducción asexual o que pueden autoinseminarse. Los seres humanos, no, se necesita hombre-mujer. Después estaba la teoría hipocrático-galénica, que también decía, bueno, está hombre y mujer, pero dependiendo de... ¿se acuerdan de la jerarquía de sémenes? Que Sí, decía, Eso bueno... me vuelve loco. Nunca nos vamos Lo a olvidar. uso un Jamás nos montón. olvidaremos. Bueno, las teorías hipocrático-galénicas decían, bueno, hombres y mujeres tienen ambos semen, los de los hombres son más fuertes, los de las mujeres es un poquito más menor, entonces puede haber como intermedios. Cuando gana el semen femenino es una mujer, pero cuando compiten y no hay ninguno que gane, bueno, surgen como diferentes categorías. Por ejemplo, hombres afeminados, mujeres masculinas y personas con una genitalidad ambigua. Entonces, tomando a estas dos principales corrientes, empieza a haber toda una serie de cirujanos que en el siglo XIV... Qué miedo un cirujano del siglo XIV. O sea, te va a hacer doler. Sobre todo porque no había No anestesia. había anestesia. Y aparte, yo creo que disfrutaban mucho. Vale, como le saco un brazo. Igual crece después cuando vas al cielo, pero igual. Claro, quédate tranquilo que Quédate el cielo te tranquilo, lo boludo, devuelve. pero- ¡Ah! Es como cuando te dicen, después te reintegran, viste, en el banco. Que lo gastaste 100 lucas, te reintegramos 10. Bueno, entonces, si bien están estas dos teorías en auge, termina primando un poco más la de aristotélica, de bueno, hay dos géneros, dos sexos, porque no se hablaba de género en la época, dos sexos, no rompan las guindas. Entonces lo que se empiezan a pensar estos cirujanos son como colaboradores de la naturaleza, rectificadores de la naturaleza. Ellos dicen, si hay estas ambigüedades, estas falencias en una especie superior como es la humana, nosotros, que tenemos un conocimiento, vamos a modificarlo. Y eso también es otro proceso muy, muy interesante porque los cirujanos en esta época no eran considerados tan valiosos como los médicos. O sea, los médicos recibían una formación en universidades, mientras que los cirujanos aprendían más bien de la práctica. Claro, paradójico porque hoy los cirujanos dentro de los médicos son de los mejor calificados, con mejores sueldos, como que están, digo, como más arriba. No, pero aparte la formación de base es médica. En esa época, Además. no, claro. Claro, claro, pero en este momento había un divorcio. Entonces, ellos un poco también para
para intentar repuntar esta profesión, este oficio que era considerado impuro por estar en contacto con la sangre, Claro, por hacer cosas, por ejemplo, los cirujanos en este momento sacaban muelas, o sea, no existía la figura del dentista. No, de hecho, ya lo hemos hablado, Sí. a veces los barberos sacan Claro. muelas. Claro. Che, ya que te corté, che, va a hacer el corte de futbolista y me sacas una muela. Ay, todo, o sea, le Es tengo todo terrible. todo muy infeccioso. Es tremendo. Bueno, entonces lo que empiezan a hacer estos cirujanos, y que ya se había practicado antes, es proponer cirugías correctoras. ¿Les suena algo parecido a lo contemporáneo, a nuestro hoy en día? Porque el siglo XX y hoy en menor medida se practican actualmente cirugías correctoras hacia las personas intersex, o sea, Claro. que nacen con una genitalidad ambigua. O sea, hasta el siglo pasado era muy normal que si tenías un bebé, una bebite, que tenía eso, una genitalidad ambigua, el médico te decía, bueno, ¿qué querés que sea? Ay, Dios. O hay una 80 probabilidad de que elegí. Hoy en día se lucha un poco más porque las personas intersex puedan mantener la integridad de su cuerpo porque es una mutilación. Pero bueno, volvamos acá porque hablamos de muchos siglos atrás, pero podemos establecer un gran paralelismo porque estos cirujanos practicaban efectivamente cirugías correctoras y además estéticas. Porque también había una cuestión de pensar cómo se miraban los genitales, o sea, de normalizarlos para que entren dentro de los estándares de lo que era considerado normal. Che, ¿y alguien bello. sobrevivía a estas Yo operaciones? muy poco. Bueno, estas esto operaciones? es interesante. No tengo exactamente registro Sí, de, no, de por eso. Era mejor no registrarlo. Le quedó porque perfecto. No lo reconocían. Quedó, eso, la operación en sí, visualmente quedó bien. Tiene genitalidad no ambigua, pero murió. Bueno, por ejemplo, Lafranco de Milano, un cirujano del siglo XIV, él decía que algunos hombres que tenían debajo del pene algo parecido a una vulva, recomendaba que se utilizara algún instrumento de hierro y que se cauterizara esa herida para generar una cicatriz que cuando se curara, cerrara Claro, el como el orificio. termosellado. Sí, Es terrible. Es horrible lo que acaba. Pero es terrible, no lo digo como algo terrible. Sí, sí. Pero es esa técnica por calor, digamos, no Sí, sí. por coser. Claro, digamos. sí, lo que se hacía era como generar una herida tan grande que cuando se regenerara, cerrara el espacio. En algunos casos tenían en cuenta el conducto urinario, porque, o sea, los genitales no solo determinan, según estas personas, si sos mujer o hombre, sino también algunas necesidades básicas humanas. Bueno, y en el caso de las mujeres, había menos intervenciones de mujeres, de hombres para convertirlos en mujeres, porque siempre se primaba que fueran hombres, como se consideraba que era el mejor sexo. Estoy sorpresa. Si era posible que vos pudieras ser hombre, los cirujanos iban a hacerte el favor de que vos fueras hombre para tener el estatus también, porque Claro. si vos eras un hombre jurídicamente podías Todo, heredar, propiedades, Claro. todo. podías tener esposa, además, y si eras una mujer, bueno, tenías un rol mucho, mucho más pasivo. Pero bueno, cuando había casos un poco más irremediables, se hacía lo contrario, se hacía la mutilación, la amputación de los testículos y de el pene, y se intentaba como abrir el canal vaginal e intentar que, mira, No hay todo chance esto, de que eso en el siglo XIII salga bien. no, Hecho por un barbero, además. Claro, porque decir- mientras con un cuchillo sucio, mientras está comiendo un sándwich, fumando un pucho, ¿viste? Como. Qué raro se puso Sweeney Todd. No. Bueno, entonces, ya voy terminando con la columna, pero un poquito, a grosso modo, este viene siendo la historia de las personas no binarias, más específicamente de las personas intersex. Y repito, ¿por qué no binarias? Bueno, la autora después analiza que también, por ejemplo, los hombres que eran eunucos, o sea, que habían perdido el pene, ya sea por una cuestión religiosa, voluntaria, o por una cuestión de la vida, también eran Claro. considerados como menos hombres, o las mujeres que tenían los genitales agrandados también eran como seres ambiguos, aunque no eran consideradas hermafroditas. Entonces hay como una vasta amplitud de personas que no encajaban en esta binaridad de género, y se puede pensar justamente como categoría analítica lo no binario. Y esto de repetir,
no es algo del siglo XXI, del siglo XX. Son personas que lamentablemente están siendo perseguidas hace siglos. Hace miles de años. Hace miles de años y que encima tiene muchísimos paralelismos con el hoy en día. O sea, este tipo de mutilaciones se practican desde el siglo X Claro. y con auge en el siglo XIV. Claro, desde Aristóteles dijo, hombre, mujer, no jodamos, y si no encaja, que vaya al bestia este que va con un cuchillo a resolverlo, que para nosotros terminaba en la muerte seguramente. Aparte de la del persona. ego, para arreglar lo que la naturaleza hizo mal. Claro, Salí de acá, anda para allá, bobo. Claro, qué locura, qué locura. Espectacular, Mili. Mi pequeña soy- reflexión es, por favor, no mutilen a sus hijos. Claro, no mutilen a nadie. Claro. Sí, me gusta esa conclusión. Ah, bueno, y nuevamente cierro. Como estamos en Semana Santa, elegí una canción de una señora que inauguró la Semana Santa hace poco en el Coachella. Ajá. Vamos a escuchar Born This Way de Lady Gaga. Uf. Fue nací de esta manera. Espectacular. Vamos a escucharlo. Just put your paws up.